En los últimos minutos del programa Sin Distancias damos paso a un nuevo espacio de la serie Género e Igualdad que esta temporada hemos dedicado a la figura y obra de la filósofa y teórica del feminismo Celia Amorós, con más de 40 años de actividad y de desarrollo de las teorías feministas. Celia Amorós fue la primera mujer en recibir el Premio Nacional de Ensayo en el 2006 por su obra La gran diferencia y sus pequeñas consecuencias para las luchas de las mujeres. Un libro que sigue siendo actual y muy importante en el debate del feminismo de la igualdad y el feminismo de la diferencia, donde Celia Amorós desentrañaba el llamado feminismo de la diferencia y sus implicaciones éticas, políticas y ontológicas. En este último programa de homenaje a Celia Amorós veremos sus argumentos y las críticas que hace al feminismo de la diferencia, al que achaca incapacidad de articularse como pensamiento político transformador de la realidad. El profesor de Filología Italiana Salvatore Bartolotta, colaborador del Centro de Estudios de Género de la UNED e integrante del Grupo de Investigación Internacional Escritoras y Escrituras, nos presenta a su invitada para analizar este libro y hablar de feminismo, igualdad y crítica ilustrada, temas fundamentales en la investigación de Celia Amorós, una filósofa de las pequeñas y las grandes cosas. La obra de Celia Amorós nos permite entrar en contacto con la autenticidad, honestidad intelectual y potencia de un pensamiento que no precisa plegarse a los cambiantes vientos filosóficos. Tenemos el placer y el honor de tener con nosotros a Mercedes Herrega Flores, catedrática de Filología Italiana de la Universidad de Sevilla y directora del Grupo de Investigación Internacional Escritoras y Escrituras. Bienvenida, Mercedes. Gracias, Salvatore. Para retomar la figura de Celia Amorós, entre los premios que ha recibido la misma Celia, figura el Premio Nacional de Ensayo por su obra La gran diferencia y sus pequeñas consecuencias para la lucha de las mujeres, editado por Cátedra y premiado en el 2006. Ha sido la primera mujer que lo ha recibido después de 30 años de existencia del premio. Vamos a plantear dos cuestiones. La primera, ¿cuál es la importancia de este libro con respecto al debate del feminismo de la igualdad, feminismo de la diferencia? Y Celia Amorós se coloca en el primero, haciendo duras críticas al llamado feminismo de la diferencia que se desarrolla sobre todo en Francia y en Italia. ¿Puedes explicarnos entonces cuáles son los argumentos de Celia Amorós a este respecto? Bueno, para empezar, yo diría que una trayectoria como la de Celia Amorós, si hubiera sido la trayectoria de un hombre filósofo, habría acuñado un sinfín de reconocimientos y premios, ¿no? Lo que demuestra una vez más la avaricia de quienes sustentan el poder cultural, que a regañadientes reconocen la excelencia o la genialidad o el trabajo de las mujeres, lo cual indirectamente también confirma lo acertado del pensamiento de la misma Celia Amorós, ¿no?, a propósito de los impedimentos reales que la estructura patriarcal nos impone. Y uno de estos impedimentos precisamente consiste en pasar bajo silencio los logros de las mujeres, en no dejar constancia de ellos para impedir precisamente la construcción de modelos positivos, de modelos de mujeres reales, de modelos alternativos que puedan hacer frente a esos iconos y a esas imágenes estereotipadas de mujer que obviamente son mucho más fáciles de manipular y de pilotar que las mujeres reales, ¿no? Dicho esto, gran parte de sus obras y de sus conferencias insisten siempre en el concepto de igualdad, que es uno de las columnas en las que se apoya el pensamiento de Celia Amorós, ¿no?, que no hay que confundir con el concepto de identidad o con el concepto de uniformidad, porque ser iguales no significa ser idénticos, ¿no? Y en este libro, precisamente, Celia establece un diálogo con el pensamiento de la diferencia sexual, ¿no?,
partiendo precisamente de esa idea de igualdad. Partiendo de esa idea, podemos observar las desigualdades que existen en todos los niveles de la sociedad. Y esta percepción social de la desigualdad es la que crea la petición de políticas y de leyes de igualdad. Entonces, la igualdad es un concepto operativo que se traduce en una acción que mejora el mundo. En cambio, la diferencia como concepto se parece demasiado a ese concepto de diferencia que el patriarcado ha impuesto a las mujeres y del que hemos hablado. Es decir, las mujeres son diferentes, pero son diferentes en el sentido de que son inferiores, de que son seres subordinados, ¿no? Toda la historia de la filosofía ha consistido en construir a la mujer como ese otro diferente del hombre. Por lo tanto, esa diferencia, dijéramos patriarcal de las mujeres, equivale, como habíamos dicho, a subordinación o, en el mejor de los casos, a esas élites discriminadas, ¿no? Esas escritoras que eran, como Gertrudis Gómez de Avellaneda y otras, que eran alabadas, ensalzadas, porque se decían no son casi mujeres, ¿no? Son como hombres. La Avellaneda es mucho hombre, esa mujer, ¿no? O sea, en el mejor de los casos, como digo, a estas élites discriminadas, estas mujeres que abandonan, para ser verdaderamente excepcional, hay que abandonar el estatus de ser mujer, ¿no? En definitiva, Celia Amorós lo que achaca al feminismo de la diferencia es sobre todo su incapacidad de articularse en un pensamiento crítico que pueda transformar la realidad, ¿no? Y por eso insiste en el feminismo de la igualdad, porque el feminismo de la igualdad pretende construir un sujeto feminista que sea capaz también de enfrentarse a las nuevas fórmulas de dominación patriarcal, ¿no? Es decir, solamente presuponiendo la igualdad, después se tiene derecho de alguna forma a la diferencia, ¿no? Por otra parte, es muy interesante el diálogo que Celia Amorós establece con el feminismo de la diferencia, porque su crítica no es una crítica destructiva, al contrario, se pone de manifiesto los dos caminos que han tomado el feminismo de la diferencia. Y, por supuesto, aunque ella se identifica más con el camino que ha tomado a través de las teóricas americanas como Rosi Braidotti o después Teresa de Lauretis o Judith Butler, ¿no? Esta corriente del feminismo de la diferencia ha llevado a posiciones políticas y acciones interesantes, ¿no? Rosi Braidotti, que ha teorizado sobre el sujeto nómada o nómade, ¿no?, que se dice, Teresa de Lauretis, que habla del sujeto excéntrico, o Judith Butler, que después habla del sujeto queer, y que en definitiva todas estas teorías han llevado a una discusión de las identidades de género que se traducirán además en políticas que contemplan las diferencias sexuales de los humanos y de las humanas. Y también con el otro camino que ha tomado el feminismo de la diferencia, con el que Celia Amorós no está tan de acuerdo, es el del feminismo italiano con la escuela de Luisa Muraro, que tomará posiciones más conservadoras, quedando de alguna forma confinado en la conceptualización de la mujer como lo diferente, pero quedando inoperativo, por así decirlo, a nivel político, ¿no? El punto fundamental de esta obra es el de no hacer de lo femenino una ontología, ¿no? Porque la diferencia que hace de lo femenino una esencia hay que rechazarla, porque la esencia femenina, sabemos todos, todo el mundo sabemos que no existe, que no hay ninguna esencia femenina y que todo está construido culturalmente, ¿no? Contrariamente a lo que teorizan las italianas, Celia Amorós cree que el feminismo no consiste en esa búsqueda de la identidad marginal de las mujeres, sino precisamente en la de revelar las trampas, por así decirlo, del sistema patriarcal y precisamente luchar contra esa identidad femenina impuesta por el patriarcado, ¿no? Para dar precisamente paso a las identidades, a las individualidades, ¿no?, a las mujeres sujeto. De todos modos, este texto es un texto fundamental que ayuda a entender las posiciones éticas, políticas o incluso ontológicas del feminismo de la diferencia. La obra premiada La Gran Diferencia y sus pequeñas consecuencias para la lucha de las mujeres es de una calidad excepcional y de una absoluta actualidad.
Participa del debate internacional en torno a las conceptualizaciones sobre los sexos de Judith Butler, Michel Foucault, Nancy Fraser y Luz Irigaray, entre otras. Feminismo, igualdad y crítica ilustrada es el tema de hoy. Cuando se quiere la democracia, se quiere el feminismo. La igualdad es precisamente la gran asignatura pendiente del proyecto ilustrado, dice Celia Amorós. El feminismo filosófico de Celia Amorós conecta feminismo, igualdad y crítica ilustrada. Mercedes, ¿cuál es el núcleo central en su pensamiento? Bueno, la ilustración es uno de los temas fundamentales de Celia Amorós, y de hecho el seminario que ha fundado se llama así, Seminario Permanente Feminismo e Ilustración. El punto de partida podría ser el de las ideas ilustradas que proclaman como universales, como sabemos, la libertad, la igualdad, la fraternidad, pero que en realidad estas ideas no eran universales porque dejaban fuera a las mujeres, ¿no? De hecho, Olympe de Gouges va a escribir los derechos de la mujer y de la ciudadana para contraponer precisamente a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa. Osadía que después, como sabemos, le va a costar la cabeza. Por lo tanto, esa universalidad de los principios ilustrados no fue en aquel momento, pero todavía en muchas partes del mundo todavía no es. Es decir, los principios de la Ilustración todavía no han sido llevados a cabo en muchas partes del mundo, ¿no? La Ilustración se hizo sin las mujeres, pero de alguna forma el feminismo es una consecuencia, se hizo sin las mujeres. Las mujeres también participaron, pero después, como he dicho, para Olympe de Gouges o Mary Wollstonecraft, son autoras que constituyen lo que se llama la Ilustración olvidada. Esa ilustración, dijéramos, oficial, la que va a perdurar, se hizo sin las mujeres, y en cambio el feminismo fue una consecuencia indirecta de la Ilustración, ¿no? Amelia Valcárcel dice siempre que el feminismo es el hijo no deseado de la Ilustración, ¿no? Que es una opinión con la que también está de acuerdo Celia Amorós, ¿no? Por lo tanto, es también en esa Ilustración olvidada donde se va a fraguar el feminismo, en las obras de vindicación como la de Olympe de Gouges o de la misma Mary Wollstonecraft, ¿no? Porque con ellas y con sus obras empieza el género vindicativo. Y el género vindicativo es esa idea de la igualdad, porque la igualdad y la vindicación son dos conceptos que van unidos, ¿no? Porque la vindicación es la salida de las mujeres del mundo de lo que Celia Amorós llama las idénticas para alcanzar el estatus de individuo que es propio del ámbito de los iguales, ¿no? Por lo tanto, la Ilustración ha de ser completada extendiendo a ambos sexos sus abstracciones, es decir, individuo, ciudadanía, derechos humanos. Para ello, Amorós propone la vía política de la acción positiva para articular medidas que puedan corregir, por ejemplo, la discriminación sexista, que constituye uno de los déficits democráticos de nuestra sociedad contemporánea. Por otra parte, el feminismo, como dice Celia Amorós, es un producto de la modernidad y de lo que consideramos su proyecto normativo, que es la Ilustración o las ilustraciones, porque podría ocurrir que hubiera más de una, pues Occidente no tiene el monopolio de la Ilustración, y aunque el feminismo surgiera aquí, no es solo de las mujeres occidentales. Es decir, que Celia Amorós ya en este libro va a adelantar uno de los temas fundamentales de su reflexión posterior, que es el de no solo la antiglobalización, sino también la crítica al eurocentrismo, ¿no? Y su apertura hacia otros feminismos, como por ejemplo va a ser el feminismo islámico. Un tema que aparece recurrente en algunas de las obras de los últimos años es, como has dicho antes, el de la globalización. ¿Cómo influye eso en la vida de las mujeres y qué relación tiene con el feminismo según Celia Amorós? En muchas de las conferencias que Celia Amorós ha pronunciado en muchos de sus libros, nos advierte de las consecuencias nefastas que la globalización tiene en la vida de muchas mujeres, ¿no?
en parte advirtiendo que esta globalización lo que ha hecho es feminizar el trabajo, ¿no? Ella dice los trabajadores ahora son como servidores, ¿no? Los puestos de trabajo que ahora se ofrecen son un poco como los puestos del trabajo doméstico fuera del hogar, ¿no? Con unas jornadas laborales sin horarios, sin derechos, como estamos viendo en los contratos basura, los mini-jobs, ¿no? Y estas advertencias de Celia Amorós se han producido, dijéramos, mucho antes de que estas realidades fueran como la cotidianidad de muchos de los jóvenes y de las jóvenes en este momento, ¿no? Está claro que la globalización y la economía globalizada y el capitalismo salvaje globalizado golpea con más fuerza a las mujeres, porque las mujeres en muchas partes del mundo son las cabezas de familia, son ellas las que mantienen a sus familias, ¿no? En Estados Unidos las hipotecas basura sobre todo afectaron a las mujeres ancianas y afroamericanas, ¿no? Porque ellas eran las que no entendían la letra pequeña de los bancos, ¿no? Y por otra parte, la globalización en sus muchos aspectos, ¿no? Nos ha hecho retroceder en muchos de los derechos que ya se habían conseguido por parte de las mujeres en muchas partes del mundo, ¿no? Las mujeres con la crisis tienen que pagar lo que Celia Amorós llama el impuesto reproductivo, ¿no? Es decir, ese ahorro que hace los estados en los cuidados, ¿no? Que es la carga que después van a asumir de alguna forma las mujeres de una forma no remunerada. La violencia contra las mujeres, y en especial a los casos de feminicidio, ¿están de algún modo relacionados con la globalización? A Celia Amorós no le gusta el término violencia de género y prefiere el término violencia sexista o violencia patriarcal, puesto que una de sus ideas principales es que todo lo que se conceptualiza se vuelve político y a través de esa conceptualización y de esa nominalización, dijéramos, pueden combatirse algunos fenómenos, por lo menos pueden visualizarse, ¿no?, algunos fenómenos. Está claro que el impacto de la globalización se siente en los países que están menos favorecidos económicamente, ¿no? Y por lo tanto, por ejemplo, en Latinoamérica, ¿no?, que es uno de los dijéramos, de las partes del mundo que más relación tiene con nosotros, ¿no?, porque ha sido como una parte dijéramos, somos dos territorios afines, ¿no solamente por la lengua, sino por nuestra cultura. Y todo lo que pasa en Latinoamérica con la violencia contra las mujeres, ¿no?, y la violencia que tenemos en nuestro propio país hacen reflexionar a Celia Amorós sobre la nueva misoginia, ¿no?, sobre la misoginia en la era global, que es un tema fundamental, puesto que, como decíamos antes, el patriarcado es una estructura sólida, pero también es una estructura líquida, por así decirlo, que de alguna forma se transforma, ¿no? Tiene una gran capacidad de transformarse, de cambiar sus semblanzas. Y muchas personas piensan que la misoginia ya no existe y en cambio en realidad lo único que hace es trasladarse de territorios. Si antes corría a través de los textos de la cultura, pues ahora corre a través de los textos visuales, no de los textos escritos, sino de los textos visuales, a través de las redes sociales, a través de Internet, a través de las nuevas tecnologías, ¿no? Por lo tanto, la necesidad de pensar la misoginia, las nuevas formas de misoginia, ¿no?, y explicar esa misoginia es una de las tareas que el feminismo tiene que acometer en este momento, ¿no? Es muy preocupante todo lo que pasa con la violencia que se da en las redes sociales, el acoso entre los más jóvenes, ¿no?, que nos indica que estamos muy lejos de erradicar todavía la violencia contra las mujeres.
Por otra parte, la globalización pone al feminismo y nos pone a todas las mujeres ante algunos retos que debemos enfrentar, ¿no? Por ejemplo, el fenómeno de la emigración de las mujeres que pasan de un país a otro, que dejan sus familias, pasan de ser cuidadoras en sus países a ser cuidadoras en otros países, ¿no? Celia Amorós habla de este término que cada vez se utiliza más, que es el término de cuidadanía, en contraposición al término de ciudadanía, porque si el término ciudadanía es un término que se ha acuñado para decir los derechos de la ciudadanía y se refiere a todo lo que tiene que ver con lo social y lo público, ¿no? Mientras que los cuidados han quedado única y exclusivamente para las mujeres, y entonces este término cuidadanía y la importancia de que la cuidadanía sea para todos los ciudadanos, sea extendida a todos los ciudadanos, no solamente a las mujeres, no sea una obligación de las mujeres. Ahí hay un gran reto señalado por el feminismo y que es un reto al que hay que enfrentarse mucho más en estos tiempos globales, ¿no? Un reto que nos va a costar mucho trabajo conseguir, ¿no? Mientras que las mujeres han hecho un gran esfuerzo en este último siglo y se han incorporado a todos los trabajos, ¿no? Se han incorporado a lo social. Los hombres no han hecho lo mismo en sentido contrario, ¿no? No han asumido, dijéramos, la parte de los cuidados, ¿no? Y los cuidados deben ser un compromiso ético que todos los humanos deben tener, no solamente las mujeres, ¿no? Podríamos decir que Celia Amorós es una maestra, en el sentido de crear escuela y de la excelencia que se atribuye a este adjetivo cuando es masculino. Sabemos que nuestra filósofa ha llevado a cabo una intensa labor pedagógica y divulgadora a través de cursos, conferencias, seminarios y obras colectivas como Historia de la teoría feminista de la Ilustración a la globalización. Mercedes, cuéntanos algo más. Sí, podríamos decir que Celia Amorós es maestra de maestras, ¿no?, del feminismo. Ha sido fundamental en ese sentido la creación que en el 87 hizo del Seminario Permanente Feminismo e Ilustración, porque en ese seminario se convirtió no solamente en un hervidero de ideas, sino en un círculo de debate intelectual, de intercambio y de formación, ¿no? De ese círculo han salido las principales pensadoras feministas que tenemos ahora en nuestro país, ¿no? Como Cristina Molina Petit o Neus Campillo, María Luisa Cabana, Rosa Cobo, ¿no? Raquel Osborne, Ana de Miguel, Luisa Posada y muchas más, ¿no? Todas sus obras, las obras de estas pensadoras, son obras de referencia fundamentales, ¿no? Y todas estas obras nos traen el pensamiento de otras autoras fundamentales, ¿no? De otras autoras y de otros autores fundamentales, ¿no? Además de esa construcción a la crítica de la razón patriarcal, la reflexión sobre los sexos, la teoría de los sexos, sobre el sexo y la esencia, sobre los esencialismos, sobre la dialéctica feminista, sobre la razón y la utopía, trabajos que son trabajos, como digo, fundamentales, ¿no? O también autoras como, no sé, ahora estaba acordando de Teresa López Pardina, que es una de las grandes especialistas de Simone de Beauvoir, que ha estado hace poco en Sevilla con nosotros, ¿no? Una de las grandes especialistas del pensamiento de Simone de Beauvoir, ¿no? Como dice Celia Amorós, que todo poder se basa en una genealogía, ¿no? Y por lo tanto, podemos decir que ella ha construido con su escuela esa genealogía, esa sororidad y esa genealogía, ¿no? Partiendo de estas palabras de Celia Amorós, las mujeres tenemos todavía mucho que pensar y dar que pensar para salir del lugar de lo no pensado.
del lugar del no reconocimiento, de la no reciprocidad, por tanto de la violencia. El feminismo es un proyecto de reconstrucción de la realidad social sobre la base de nuevos e insólitos pactos, pactos donde lo pactado y, por ende, lo excluido como sujeto activo del pacto no fueran las propias mujeres como genérico, una sociedad, en suma, no constituida por pactos patriarcales. Mercedes, ¿hay alguna alternativa? Bueno, el panorama no es muy, dijéramos, halagüeño, pero porque, como dice la misma Celia Morós, ¿no?, tenemos enormes dificultades para llevar a la práctica las ideas feministas, ¿no? Porque las resistencias del patriarcado son muy fuertes y esas resistencias son esencialmente a que las mujeres seamos individuos, ¿no?, o individuas plenas, ¿no? Porque si las mujeres fuéramos consideradas como individuos al mismo nivel que los hombres, habría que hacer como una nueva redefinición del contrato social, ¿no? Porque en el actual contrato social algunos aspectos no podrían mantenerse, como el que hemos dicho anteriormente, antes que comentábamos del cuidado, ¿no? El hecho de que todos los cuidados recaigan sobre las mujeres indican que éstas no tienen el mismo estatus, por poner un ejemplo, ¿no?, el mismo estatus de individuo que los hombres, ¿no? La alternativa es un estar alertas, ¿no?, un estar atentas. Es un practicar la retórica de la sospecha, es un analizar la realidad que nos rodea para detectar esas nuevas formas de opresión y de misoginia, ¿no? Para concluir, podríamos utilizar las mismas palabras de Celia Morós, ¿no?, cuando dice lo que no puede hacer el feminismo es paralizarse, porque es un reto permanente para la acción que ha de afrontar problemas en el terreno epistemológico y en el terreno ético. Tiene que reinventar y cuestionar todo, porque el feminismo, de alguna forma, es una opción de cambio, pero como dice ella, el camino se hace al andar. Feminismo, igualdad y crítica ilustrada. Celia Morós, una filósofa de las pequeñas y las grandes cosas. Nos ha acompañado Mercedes Sarriaga Flores, catedrática de Filología Italiana de la Universidad de Sevilla y directora del Grupo de Investigación Internacional Escritoras y Escritoras. Muchísimas gracias, Mercedes. Gracias a ti, Salvatore. Arrivederci. Con el profesor de Filología Italiana, Salvatore Bartolotta, y la catedrática Mercedes Arriaga cerramos esta serie que durante este año hemos dedicado a un merecido homenaje a la figura y obra de Celia Morós, referente del feminismo de la igualdad.